En el tenue resplandor del crepúsculo, el joven Pablo García se aferraba con más fuerza a su desgastada chaqueta azul mientras entraba en la Academia Las Encinas por cuarta vez este mes. El material, ya muy usado, era una reliquia de tiempos más sencillos, un recuerdo de colegios y pueblos pasados, ahora perdidos en la memoria. Las constantes reubicaciones de su familia debido a la carrera de enfermera de su madre significaban que Pablo había aprendido a fundirse con el fondo, a convertirse en un fantasma en pasillos nuevos. Con 16 años, era delgado y ágil, con un flequillo de pelo castaño claro y ojos que se movían rápidamente, siempre vigilantes. Los pasillos de Las Encinas palpitaban con el habitual caos adolescente mientras los chavales se apresuraban a clase, cotilleando y riendo. Pablo sorteaba la multitud con facilidad practicada, con la cabeza baja y la mochila agarrada con fuerza. Ya había cartografiado el colegio, encontrando rincones tranquilos en la biblioteca donde podía perderse en los libros y evitar atenciones no deseadas. «Anda, mira lo que acaba de salir de la madriguera», una voz se burló desde detrás de él mientras se acercaba a su taquilla. Pablo no necesitaba darse la vuelta. Reconocía el tono del Instituto Norte y del Colegio Pinar. Era el sonido de los problemas, encontrándole de nuevo. La voz pertenecía a Álvaro Montenegro, un grandullón de último curso con el pelo engominado y una mueca que parecía no abandonar nunca su rostro. Álvaro siempre iba acompañado por sus secuaces: Hugo Pérez, alto y delgado con una sonrisa cruel, y Raúl Jiménez, más bajo pero con músculos abultados y puños que parecían haber roto unas cuantas narices. Eran los autoproclamados reyes de Las Encinas, confundiendo el miedo con el respeto, usando su tamaño y arrogancia para dominar el colegio. «El novato se cree demasiado importante para saludarnos», farfulló Álvaro, acercándose hasta que Pablo pudo oler la colonia barata que usaba. «Eso no es muy educado, ¿verdad, chicos?» Pablo se concentró en su taquilla, sus dedos firmes a pesar de la tensión que se enrollaba en su estómago. Ya se había enfrentado a esto antes. El truco era no darles nada, ninguna reacción, ningún miedo, y especialmente ninguna razón para que la cosa fuera a más. Lo que no sabían, ni siquiera podían imaginar, era que Pablo había pasado los últimos 3 años aprendiendo técnicas de defensa personal de su abuelo, un marine retirado. Su abuelo le había enseñado cómo usar su tamaño a su favor, cómo volver la fuerza de un oponente en su contra. «Te estoy hablando, chaquetas azules», gruñó Álvaro, empujando a Pablo con fuerza contra la taquilla metálica. El estruendo resonó por el pasillo, haciendo que algunos estudiantes echaran un vistazo antes de apartar rápidamente la mirada. Nadie quería meterse con la banda de Álvaro. Pablo se enderezó lentamente, con la mano todavía en la puerta de la taquilla. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible. «Solo estaba cogiendo mis cosas». Hugo soltó una carcajada, un sonido chirriante que cortó el ruido. «¿Oyes eso, chicos? Solo estaba cogiendo mis cosas», imitó con un tono burlón. «¿Qué eres, un bebé?» Raúl se movió al otro lado de Pablo, atrapándolo eficazmente contra las taquillas. «Hemos oído que vienes de Galicia», dijo, crujiendo los nudillos de forma amenazante. «Chico de ciudad grande, ¿eh? Este es un pueblo pequeño y aquí mandamos nosotros. ¿Lo pillas?» Pablo asintió, manteniendo la mirada baja. Por dentro, sentía que su pulso se ralentizaba, su respiración se volvía más uniforme. Estas eran las respuestas físicas que su abuelo le había enseñado, pero las reprimió. Pelear aquí significaría preguntas, suspensiones y tal vez algo peor. Significaría que su madre se enteraría de las lecciones de su abuelo, algo que había mantenido en secreto. «Bien», dijo Álvaro dando una palmada en la mejilla de Pablo en un gesto humillante. «Así es como va a funcionar esto.
Todos los días nos vas a dar todo el dinero que lleves encima. Llama a eso una cuota de protección, y los martes vas a hacer nuestras tareas por nosotros, recoger hojas, quitar la nieve, lo que necesitemos. ¿Entendido? Antes de que Pablo pudiera responder, sonó el primer timbre, y el pasillo comenzó a despejarse, mientras los estudiantes se apresuraban a clase. La pandilla de Álvaro retrocedió, pero el mensaje era claro. Esto era solo el principio. El resto de la mañana fue un borrón de presentaciones y participación incómoda en clases donde Pablo intentaba desaparecer entre la multitud. A la hora del almuerzo, encontró un banco vacío cerca del campo de fútbol, sacando un bocadillo que le había hecho su madre y una copia maltrecha de una novela de ciencia ficción. Había descubierto que leer le hacía parecer ocupado e inaccesible, aunque rara vez funcionaba por mucho tiempo. «Anda, anda, anda», la voz de Hugo interrumpió su lectura. «Si no es nuestro nuevo mejor amigo». Pablo levantó la vista para verlos acercarse, llevando bandejas de comida y luciendo sonrisas idénticas que anunciaban problemas. El campo estaba lleno de estudiantes, pero Pablo ya podía verlos apartar la mirada, fingiendo no darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. «¿Te importa si nos unimos?», preguntó Álvaro, sin esperar una respuesta antes de desplomarse en el banco frente a Pablo. Hugo y Raúl lo flanquearon a ambos lados, su presencia haciendo que el pequeño espacio se sintiera estrecho y amenazante. «En realidad», comenzó Pablo, comenzando a levantarse. «Siéntate», espetó Raúl, golpeando con la mano el hombro de Pablo, obligándolo a volver al banco. «No hemos terminado de hablar». Álvaro se estiró por encima del banco y arrebató el bocadillo de Pablo, examinándolo con exagerado interés. «De nocilla y plátano», anunció a sus amigos. «Qué original. Estaba cansado de la basura de la cafetería de todos modos». Dio un mordisco enorme, masticando lentamente mientras miraba directamente a Pablo. Las migas cayeron sobre el banco y Álvaro no hizo ningún intento de sacudirlas. Era un acto deliberado de falta de respeto, destinado a establecer el dominio. «¿Sabéis lo que pienso?», dijo Hugo reclinándose y sonriendo. «Creo que nuestro amigo aquí necesita aprender su lugar. Esto no es Galicia, chaval. No puedes simplemente entrar a nuestro colegio y esperar que te traten como si pertenecieras aquí». Pablo sintió que su mandíbula se tensaba, pero se obligó a mantener la calma. Su abuelo le había enseñado a evaluar a sus oponentes, a comprender sus motivos y debilidades. Álvaro era el clásico matón alfa, ansioso por una validación constante. Hugo era el instigador, empujando las situaciones hacia el conflicto. Raúl era el músculo, el ejecutor que llevaba a cabo las amenazas. Operaban como una unidad, alimentándose de la energía del otro. «Mira», dijo Pablo con cuidado, «no quiero problemas, solo estoy tratando de pasar el curso». «¿Problemas?», se burló Álvaro, devorando el bocadillo de Pablo y limpiándose las manos en la manga de Pablo. «¿Quién ha dicho nada de problemas? Solo estamos siendo amables, ¿verdad, chicos?». Asintió a Raúl, quien inmediatamente se estiró y tiró el libro de Pablo a la hierba. El libro aterrizó con un golpe sordo, con las páginas esparcidas. «Ups», dijo Raúl con falsa sinceridad. «Lo siento». Pablo comenzó a levantarse para recuperar su libro, pero el pie de Hugo salió disparado, bloqueando su camino. «¿A dónde crees que vas, chaquetas azules? El almuerzo aún no ha terminado». El apodo dolió más de lo que Pablo quería admitir. Su abuelo le había inculcado un sentido de autoestima, una creencia en su propio valor, pero aquí era solo chaquetas azules, un objetivo para ser acosado sin consecuencias. «Por favor», dijo Pablo, su voz tranquila pero con un toque de acero, «solo déjame coger mi libro». Álvaro se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Di, por favor, señor», exigió.
Muestra algo de respeto. El campo pareció calmarse. Otros estudiantes sintiendo la tensión, pero no queriendo intervenir. Pablo podía ver a algunos profesores en la distancia, pero estaban absortos en la conversación y ajenos a la escena que se desarrollaba en el banco. Pablo cerró los ojos por un momento, concentrando su mente de la manera que su abuelo le había enseñado. En la infantería de marina había un código de honor, un respeto por la disciplina y el coraje. Lo que estaba sucediendo aquí era diferente. Era una mezquindad cruel, destinada a erosionar su autoestima. Era el tipo de guerra psicológica que podía romper a alguien que no supiera cómo defenderse. Pero Pablo sí sabía cómo defenderse, simplemente no podía usar esas habilidades. «Por favor, señor», dijo finalmente, las palabras sabiendo a tierra en su boca. «Déjame coger mi libro». La sonrisa de Álvaro se ensanchó. «Eso es mejor. ¿Veis, chicos? Puede aprender», asintió a Hugo, quien movió su pie. Pablo rápidamente agarró su libro, revisando las páginas en busca de daños mientras se sentaba de nuevo. La portada estaba rayada, pero aún era legible. «A la misma hora mañana, chaquetas azules», dijo Álvaro mientras los tres se levantaban. «Y no te olvides de nuestro pequeño acuerdo. Estaremos esperando esa cuota de protección». Se alejaron riendo, dejando a Pablo solo en el banco con los restos de su almuerzo esparcidos a su alrededor. Se sentó allí durante mucho tiempo, mirando las migas, sintiendo el peso de cada par de ojos que le habían visto ser humillado. Las clases de la tarde se arrastraron. Pablo incapaz de concentrarse en nada más que en el encuentro en el campo. Se había enfrentado a matones antes, pero nunca con un enfoque tan calculado. La pandilla de Álvaro no solo buscaba una emoción rápida, sino que estaban estableciendo un dominio a largo plazo que mantendría a Pablo bajo su control durante el resto del año. Cuando sonó el timbre final, Pablo recogió sus libros y se dirigió a su taquilla, esperando evitar otra confrontación. Pero al doblar la esquina, los vio esperándole. Álvaro estaba apoyado en las taquillas, con los brazos cruzados, mientras que Hugo y Raúl bloqueaban las puertas de salida. Se habían posicionado perfectamente para interceptarlo, sin importar hacia dónde se dirigiera. «Es hora de pagar, chaquetas azules», gritó Álvaro cuando Pablo se acercó. El pasillo se estaba vaciando rápidamente mientras los estudiantes se apresuraban a coger los autobuses, dejando a Pablo con pocos testigos potenciales. Pablo metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de 2 euros arrugado, su billete de autobús para el día siguiente. Lo extendió sin hacer contacto visual, esperando que la transacción fuera rápida e indolora. Álvaro arrebató el dinero y lo examinó con exagerada decepción. «¿2 euros? ¿Eso es todo? Venga, gallego, sé que tienes más que esto». «Eso es todo lo que tengo», dijo Pablo con sinceridad. Su familia no tenía mucho dinero y había aprendido a ser cuidadoso con cada euro. «Registra su mochila», sugirió Hugo, sus ojos brillando con malicia. «Tal vez esté escondiendo algo». Antes de que Pablo pudiera protestar, Raúl agarró su mochila y vació el contenido en el suelo. Libros, cuadernos, bolígrafos y pertenencias personales se derramaron por el suelo. Otros estudiantes esquivaron el desorden, con los ojos cuidadosamente desviados. «Mira lo que tenemos aquí», dijo Álvaro, recogiendo una fotografía descolorida que se había caído de uno de los libros de texto de Pablo. Mostraba a Pablo con los brazos alrededor de un hombre mayor, su abuelo, tomada frente a una pequeña cabaña de madera. «Oh, qué conmovedor», lleva fotos de su abuelo. Pablo sintió un frío temor instalarse en su estómago mientras Álvaro sostenía la foto para que Hugo y Raúl la vieran. «Ese es mi abuelo», dijo en voz baja, extendiendo su mano. «Por favor, devuélvemela». «¿Por favor?» «Component placement»,
se burló Álvaro, sosteniendo la foto más arriba. Creo que tenemos que enseñarle a nuestro amigo algunos modales sobre cómo pedir las cosas amablemente. Fingió examinar la foto más de cerca. Luego volvió a mirar a Pablo con una mirada calculadora. ¿Sabes qué? Creo que me quedaré con esto por un tiempo. Tal vez la mostraré por ahí para que todos sepan qué niño de mamá tenemos aquí. «Devuélvemela», dijo Pablo, su voz con una advertencia que hizo que Hugo y Raúl intercambiaran miradas. Algo había cambiado en el comportamiento de Pablo, un cambio sutil en la postura, una intensidad diferente en sus ojos. Álvaro no se dio cuenta o eligió ignorarlo. ¿O qué? Zrenia desafió, agitando la foto burlonamente. ¿Vas a decírselo al director? ¿Llamar a tu abuelo para que venga a protegerte? Pablo dio un paso adelante y el aire en el pasillo pareció crepitar de tensión. La mano de Raúl se movió instintivamente hacia su cinturón y Hugo se enderezó de su apoyo casual contra la pared. Algo en el movimiento de Pablo había activado sus instintos, advirtiéndoles que la presa podría ser más peligrosa de lo que pensaban. Pero Álvaro estaba demasiado atrapado en el juego para retroceder ahora. Con un movimiento deliberado, rompió la foto por la mitad, luego por la mitad de nuevo, dejando que los pedazos cayeran al suelo alrededor de las pertenencias esparcidas de Pablo. «Ups», dijo Álvaro con exagerada inocencia. «Parece que hubo un accidente». Pablo miró los pedazos rotos de la foto, sintiendo una oleada de ira. La imagen había sido tomada el verano pasado, durante una rara visita a la cabaña de su abuelo en las montañas. Su abuelo le había estado enseñando a cortar leña, mostrándole la fuerza y la disciplina que se necesitaban para sobrevivir en la naturaleza. Cuando Pablo levantó la vista, Álvaro dio un paso involuntario hacia atrás. El chico tranquilo y sumiso del campo había desaparecido, reemplazado por alguien con ojos fríos y concentrados y un cuerpo que parecía enrollado con energía reprimida. «No deberías haber hecho eso», dijo Pablo suavemente. «¿Sí?» Álvaro recuperó su bravuconería rápidamente, volviendo a entrar en el espacio personal de Pablo. «¿Qué vas a hacer al respecto, chaquetas azules? ¿Llorar?» Pablo se agachó y comenzó a recoger sus pertenencias esparcidas, sus movimientos precisos y deliberados. Recogió los pedazos rotos de la fotografía y los guardó en su bolsillo. Luego volvió a empaquetar cuidadosamente su mochila. Los tres matones lo observaron con creciente confusión, sin estar seguros de por qué su víctima no reaccionaba de la manera que esperaban. «Eso es correcto», dijo Hugo, tratando de recuperar el control de la situación. «Limpia tu desorden como un buen chico». Pablo se puso de pie lentamente, cargando su mochila sobre su hombro. Cuando miró a Álvaro de nuevo, su expresión era completamente neutral. «Nos vemos después de clase», dijo simplemente. «¿Qué se supone que significa eso?», exigió Raúl, pero Pablo ya se estaba alejando, dirigiéndose hacia las puertas de salida con pasos firmes y medidos. Álvaro le gritó: «Oye, no hemos terminado aquí». Pero Pablo no se dio la vuelta ni reconoció el grito. Empujó las puertas y salió a la luz del sol de la tarde, dejando a los tres matones de pie en el pasillo con la persistente sensación de que algo había cambiado en su mundo cuidadosamente controlado. El resto de la tarde pasó lentamente para Pablo. Caminó hasta el pequeño apartamento que su familia estaba alquilando. Cenó tranquilamente con su madre y completó sus deberes con precisión mecánica. Su madre le preguntó sobre su día y él le dio la habitual respuesta de «bien». Ella no insistió en los detalles, aunque vio la preocupación en sus ojos. Esa noche, Pablo se paró frente al espejo de su habitación y comenzó a practicar los movimientos de defensa personal que su abuelo le había enseñado. Trabajó en su postura, su juego de pies y los golpes rápidos y precisos que podían incapacitar a un oponente más grande.
Su cuerpo recordaba las técnicas perfectamente, la forma de usar su peso a su favor, los puntos de presión vulnerables en el cuerpo humano. Las lecciones de su abuelo habían comenzado como una forma de protegerse, pero se habían convertido en algo más. Pablo había descubierto una sensación de confianza y control que nunca antes había conocido. Había aprendido que incluso una persona más pequeña podía defenderse contra un agresor más grande si tenía el conocimiento y las habilidades adecuadas. A la mañana siguiente en el colegio, Pablo pudo sentir el cambio en la atmósfera. Se había corrido la voz sobre la confrontación en el pasillo, y los estudiantes lo estaban observando con una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos parecían comprensivos, otros parecían estar esperando un enfrentamiento, pero todos sabían que algo estaba a punto de suceder. La pandilla de Álvaro estaba más agresiva de lo habitual, envalentonada por su aparente victoria del día anterior. Se aseguraron de chocar con Pablo en los pasillos, burlándose de él con insultos susurrados y gestos amenazantes. Durante el almuerzo, ocuparon su banco habitual cerca del campo de fútbol, obligándolo a comer su bocadillo de pie, cerca de los contenedores de basura. «Pareces un poco nervioso, chaquetas azules», comentó Hugo mientras Pablo pasaba por su banco camino a tirar su basura. «¿Dormiste bien anoche? Tal vez estabas teniendo pesadillas sobre fotos rotas». Pablo no respondió, pero varios estudiantes en las mesas cercanas habían dejado de comer para escuchar. La tensión en el aire se estaba volviendo palpable, e incluso algunos de los profesores estaban comenzando a darse cuenta. «Escuché que su abuelo llamó al colegio», agregó Raúl, lo suficientemente alto para que la mitad del campo lo escuchara. Quería quejarse de que los niños eran malos con su precioso nieto. Esto no era cierto, pero la verdad nunca les había importado a los matones. La mentira se extendería a través de la red de chismes del colegio en cuestión de horas, agregando otra capa de humillación a la creciente reputación de Pablo como víctima. «Ya basta», dijo una voz desde el otro lado del campo. Todos se volvieron para ver a Jessica León, una estudiante de último curso que era conocida por su inteligencia y su voluntad de defender a los demás. Estaba caminando hacia su banco con una expresión decidida. «No te metas en esto, Jessica», advirtió Álvaro, pero su voz carecía de su convicción habitual. Jessica tenía el tipo de autoridad moral que podía dificultar la vida de los matones si decidía hacer un problema de su comportamiento. «No», dijo Jessica con firmeza, deteniéndose directamente al lado de Pablo. «No me voy a quedar fuera de esto. Lo que estáis haciendo es repugnante y todo el mundo lo sabe». Por un momento, Pablo sintió una oleada de esperanza de que alguien finalmente estuviera dispuesto a enfrentarse a la pandilla de Álvaro. Pero también sabía que la intervención de Jessica solo empeoraría las cosas a largo plazo. Los matones no responden bien a las críticas públicas y desahogarían su frustración con él una vez que no hubiera testigos alrededor. «Gracias», dijo Pablo en voz baja a Jessica, «pero está bien, puedo manejarlo». Jessica lo miró con sorpresa y decepción. «No tienes que manejarlo solo», dijo. «Hay gente que te ayudará si lo pides». Pero Pablo ya se estaba alejando, dejando a Jessica de pie junto al banco de Álvaro, con una expresión frustrada. Sabía que ella tenía buenas intenciones, pero no entendía la dinámica en juego. La pandilla de Álvaro no se dejaría disuadir por la presión social o la intervención administrativa. Solo serían detenidos por alguien dispuesto a enfrentarse a ellos en sus propios términos. La confrontación final llegó esa tarde cuando Pablo salía del colegio. Se había quedado deliberadamente hasta tarde en la biblioteca, esperando que la pandilla de Álvaro se cansara de esperar y se fuera a casa. Pero al caminar a través de las puertas principales de la Academia Las Encinas,
los vio posicionados estratégicamente alrededor del aparcamiento. Álvaro estaba apoyado contra un coche cerca de la salida, mientras que Hugo y Raúl se habían posicionado para bloquear el camino principal. Otros estudiantes se iban en grupos, dirigiéndose hacia autobuses y coches con la charla casual de los adolescentes. Algunos notaron el posicionamiento de la pandilla de Álvaro y aceleraron el paso, evitando instintivamente lo que parecía ser una situación en desarrollo. Pablo ajustó su mochila y comenzó a caminar hacia la calle, esperando dar la vuelta al aparcamiento y evitar la confrontación. Pero Álvaro se separó del coche y gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Oye, chaquetas azules, necesitamos tener una charla». Pablo siguió caminando, pero pudo oír pasos detrás de él mientras los tres matones se ponían a su paso. El aparcamiento se estaba vaciando rápidamente mientras los estudiantes se ponían a salvo. En cuestión de minutos, el área alrededor de la entrada del colegio estaba desierta, excepto por Pablo y sus perseguidores. «Dije que necesitamos tener una charla», repitió Álvaro, su voz llevando el filo que sugería que la fase de conversación había terminado. Pablo llegó a la acera y se giró para enfrentarse a ellos. Los tres matones se habían extendido en un semicírculo, cortando sus rutas de escape y posicionándose para la máxima intimidación. Parecían seguros, incluso relajados, como depredadores que habían acorralado a su presa. «¿Qué queréis?», preguntó Pablo, aunque ya sabía la respuesta. «¿Qué quiero?», se burló Álvaro, pero no había humor en ello. «Quiero que entiendas algo, gallego. Ayer me humillaste frente a la mitad del colegio, te fuiste cuando te estaba hablando y me hiciste quedar como un tonto». «No humillé a nadie», dijo Pablo con calma. «Solo recogí mis cosas y me fui». «¿Ves? Ahí es donde te equivocas», interrumpió Hugo crujiendo los nudillos. «Cuando Álvaro te está hablando, escuchas hasta que termina. Así es como funciona el respeto». Raúl se acercó, lo suficiente para que Pablo pudiera oler el sudor en su ropa. «Intentamos ser amables», dijo. «Intentamos enseñarte las reglas de la manera fácil, pero supongo que necesitas una lección más dura». Pablo sintió la familiar calma asentarse sobre él, el mismo estado concentrado que había aprendido de su abuelo. Su respiración se ralentizó, su visión se agudizó y su conciencia se expandió para captar cada detalle de su entorno. Tres oponentes, dispersos pero no profesionales, estaban acostumbrados a intimidar, no a pelear. Álvaro era el líder, pero probablemente el más débil físicamente. Hugo era alto pero desgarbado, favoreciendo su lado derecho. Raúl era el más peligroso, construido como un tanque con puños que parecían poder aplastar huesos. «Última oportunidad, chaquetas azules», dijo Álvaro, quitándose la chaqueta. «Ponte de rodillas, discúlpate por faltarme el respeto, y tal vez solo te demos una paliza. Sigue actuando como un duro, y te meteremos en el hospital». Pablo lentamente se quitó su mochila, dejándola cuidadosamente en la acera. El movimiento fue deliberado, metódico, y algo al respecto hizo que Hugo diera un paso hacia atrás. «¿Estáis seguros de que queréis hacer esto?», Zrenia preguntó Pablo, su voz llevando un nuevo tono que ninguno de ellos había escuchado antes. No era miedo ni súplica, era la tranquila certeza de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué se supone que significa eso?», exigió Raúl, pero sus ojos estaban estudiando a Pablo, captando los sutiles cambios en su postura. Pablo se enderezó, y cuando los miró de nuevo, la transformación estaba completa. El chico tranquilo y sumiso al que habían estado atormentando había desaparecido, reemplazado por alguien con la peligrosa calma de un luchador entrenado. «Significa», dijo Pablo suavemente, «que elegisteis al chico equivocado». Álvaro cargó primero, lanzando un puñetazo torpe que Pablo esquivó fácilmente. Pablo entró dentro del alcance de Álvaro y le dio un codazo afilado en la nariz.
Mientras Álvaro tropezaba hacia atrás, Pablo barrió su pierna, enviándolo a caer al suelo. Hugo y Raúl se abalanzaron sobre él simultáneamente, pero Pablo estaba listo. Se hizo a un lado de la carga de Hugo, agarró su brazo y usó su impulso para voltearlo por encima de su hombro, enviándolo a estrellarse contra el pavimento. Raúl fue más cauteloso, dando vueltas con los puños levantados. «¿Quién demonios eres?», preguntó, mirando la forma inmóvil de Álvaro con sorpresa. Pablo no respondió. En cambio, avanzó con gracia fluida, amagando hacia la izquierda antes de dar una patada rápida en la rodilla de Raúl. El chico más grande se dobló y Pablo siguió con un puñetazo en la mandíbula que lo envió a estrellarse contra el suelo. Toda la pelea había durado menos de un minuto. Pablo se paró en la acera, apenas respirando con dificultad, mirando a tres matones que habían aprendido una dolorosa lección. Álvaro estaba gimiendo, con la nariz sangrando. Hugo se agarraba el hombro y Raúl estaba tratando de levantarse, con la rodilla palpitando. «Escuchad con atención», dijo Pablo, su voz clara y firme. «Esto termina ahora. No me habláis, no me miráis, y desde luego no me tocáis ni a mí ni a mis cosas nunca más. Si oigo que estáis molestando a alguien más, os encontraré. ¿Entendido?». Raúl asintió débilmente, sus ojos sin apartarse nunca del rostro de Pablo. Hugo murmuró un asentimiento desde el suelo. Álvaro estaba demasiado aturdido para responder. Pablo recogió su mochila y se alejó, dejando a los tres matones en la acera detrás de él. A la mañana siguiente en la Academia Las Encinas, Pablo caminó a través de las puertas principales, usando la misma chaqueta azul, pero todo lo demás había cambiado. Los estudiantes se apartaron para dejarlo pasar, algunos con respeto, otros con miradas nerviosas. La pandilla de Álvaro no se veía por ningún lado durante la primera hora, y a la hora del almuerzo circulaban rumores de que todos habían llamado para decir que estaban enfermos. Pablo se comió su bocadillo en su banco habitual y nadie lo molestó. Jessica se detuvo para decirle que estaba orgullosa de él por defenderse. Cuando Álvaro, Hugo y Raúl finalmente regresaron al colegio 3 días después, estaban notablemente sumisos. Álvaro llevaba un vendaje en la nariz, Hugo tenía el brazo en un cabestrillo y Raúl cojeaba notablemente. Evitaban a Pablo y su reinado de terror había terminado. Pablo continuó usando su chaqueta azul y manteniéndose alejado, pero se comportaba con una tranquila confianza. Había aprendido que a veces la única manera de detener a un matón era levantarse y contraatacar. Una tarde, un estudiante más joven se acercó a Pablo porque estaba siendo acosado por algunos niños mayores. Pablo escuchó su historia y accedió a ayudar. Habló con los matones y los problemas del estudiante más joven desaparecieron. Se corrió la voz de que Pablo García era alguien que protegía a los débiles. Nunca buscó peleas, pero todos sabían que no era alguien con quien meterse. Para cuando llegó la graduación, Pablo se había ganado el respeto genuino de sus compañeros y una reputación como protector. Había aprendido que la fuerza podía usarse para el bien y que enfrentarse a los matones podía marcar la diferencia. El chico tranquilo de la chaqueta azul le había enseñado a la Academia Las Encinas una valiosa lección, y 3 matones habían aprendido que meterse con la persona equivocada podía tener consecuencias.